¿Qué tal, familia? Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio de Salmos, las predicaciones de Salmo, semana con semana. Estamos ahorita ya en el Salmo número 15 y es una gran bendición estar predicando la palabra de Dios, ya que en ella podemos encontrar cómo Dios nos exhorta, nos enseña, nos guía su palabra, ¿verdad? Y entonces podemos actuar y obedecerla como Dios nos los está pidiendo, ¿verdad? Y es de que en este capítulo lo que vamos a ver es que cómo es que David hace una serie de preguntas, ¿verdad? Y de las cuales nosotros vamos a aprender también de ello, ¿verdad? Porque también nos da unas indicaciones, por ejemplo, de quiénes pueden adorar, en este caso, en el tabernáculo, ¿verdad? ¿Quiénes pueden estar? Y entonces nosotros vamos a ver, por ejemplo, ahora en la actualidad, en la iglesia, yo por ejemplo hace mucho tiempo, para mí era difícil entrar a una iglesia, ¿sale? Entonces lo que venía a mi mente es que no puedo estar en una congregación, no puedo estar en el templo, no puedo entrar porque estoy sucio, porque tengo pecado, porque mi conciencia me acusa, porque muchas cosas que nos estorban, nos acusan, ¿verdad? Y nosotros decimos, no, mejor así estoy bien. Entonces, lo importante, tal vez, aparte de entrar a la iglesia, es permanecer, es reconocer quiénes somos, ¿verdad? Y lo que somos, pues somos dependientes de Dios, totalmente dependemos de Dios. Entonces, vamos a comenzar este capítulo, pero vamos a adorar a nuestro Dios, vamos a orarle. Padre, te damos gracias, Dios, por este tiempo, Señor. Gracias por tu hermosa palabra, porque, Señor, en ella vamos a ver cómo es que debemos de conducirnos, cómo es que debemos de permanecer siendo unas personas justas, rectas, Señor, donde no hacemos daño a otras personas, Señor, no perjudicar a otras personas, Señor. Y entonces nuestra integridad, Señor, hable por sí sola a través de nuestros hechos, Padre. Así que, Señor, enséñanos, muéstranos a través de tu palabra para que podamos corregir nuestros errores, nuestro pecado, Señor, y podamos estar y permanecer delante de ti hoy, mañana y siempre en Cristo Jesús. Amén. Bien, como título tenemos, ¿quiénes adoran a Dios? ¿O quiénes pueden adorar delante de Dios? Ahora, en el primer versículo nos dice, Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Y quién puede entrar ante tu presencia en tu monte santo? Y la pregunta es, ¿verdad? ¿Quién puede venir al tabernáculo de Dios? ¿Quién puede adorar en el tabernáculo de Dios? Este era en un sentido. La pregunta aquí de David es figurativa, es decir, aunque él, es decir, David, como otros hubieran deseado vivir o estar y permanecer en la casa de Dios, es decir, en el tabernáculo, ¿sí? David no podía, ¿por qué? Porque no era un sacerdote, para empezar, ¿verdad? ¿Y quiénes podían estar dentro del tabernáculo? Únicamente los sacerdotes, ¿sí? Que podían estar delante de Dios, podían vivir dentro, y además ellos eran los únicos que hacían los sacrificios delante de Dios. También otra cosa importante es que vemos en el tabernáculo, era un lugar donde el hombre podía encontrarse con Dios, ¿verdad? Hablar, expresarle sus peticiones, lo que estaba sucediendo a Dios, obviamente. Y esto era a través del servicio de los sacerdotes que hacían y además el sacrificio también que ellos hacían. Tal vez el anhelo de David era el de habitar en el tabernáculo de Dios, pero en realidad el deseo de David era habitar ante la presencia de Dios. Y es que eso es ahora lo que nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, debemos anhelar, mantenernos, desear estar ante la presencia de Dios. ¿Dónde? En la iglesia, en la congregación, en el templo, ¿sí? Ahí es donde vamos a escuchar la palabra de Dios. ¿Y quiénes pueden estar? Todos. Todos pueden entrar al templo, a la iglesia, a la congregación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, antes en el tabernáculo no podía entrar nadie que fuera el sacerdote. Si entraba alguien más,
¿sí? Incluso había sacerdotes en esa época en donde le amarraban un hilo, un ecate largo, una campanita, y entraba al tabernáculo, ¿verdad? Si estaba ante la presencia de Dios, era recibido, pero si no, era fulminado, porque no cualquiera podía estar ante la presencia de Dios. Entonces, ahora es distinto. Era en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento podemos ver cómo es que muchos seguían a Cristo Jesús. Ahora, lo que vamos a ver por consiguiente es que ahora los tiempos han cambiado. Y es que nada cambia en la palabra de Dios, pero es como, por ejemplo, ahora en la actualidad decir, ¿quién puede entrar a la iglesia? ¿Quiénes pueden entrar al templo, a la reunión? Pues la respuesta es totalmente todo el mundo que quiera conocer a Dios. Y es por eso que lo que Dios quiere, que vengan a que le reconozcan, ¿sí? Y le adoren. Ese es el propósito de Dios, que muchos le reconozcan y le adoren. Por lo tanto, ¿quién habitará en el tabernáculo? ¿Verdad? ¿O quiénes permanecerán? Sería una pregunta como que más clara. ¿Quiénes permanecerán? Ahora, porque lo difícil tal vez no sea entrar a la iglesia, sino el ser constante, el permanecer, el crecer espiritualmente. Eso sería lo más maravilloso, el permanecer, ¿verdad? Porque muchos llegan y muchos se van. Muchos ya no vuelven. Ahora, para esto es necesario conocer realmente a Dios. ¿Dónde? A través de su palabra, a través de las predicaciones que tenemos durante la semana, en el radio. También podemos ahí conocer a Dios a través de su palabra. Y entonces debemos permitir ser transformados por ella misma, por la palabra de Dios, para que después entonces tengamos una vida justa, una vida nueva en Cristo Jesús. Solo entonces tendremos que una vida dedicada a nuestro Dios. Alinearemos nuestra vida, nuestro ser, nuestro entendimiento y conocimiento hacia la vida, conocimiento de Dios. Entonces, vamos a ver que entonces Dios vería que entonces somos unas personas íntegras. Y ahorita vamos a ver acerca de eso. Pero antes, sí, aquí podemos ver la palabra morar, que tiene un sentido de más constante. Es decir, es como si David escribiera, ¿quién será recibido como un invitado en el tabernáculo de Dios? Disfrutando de todas las protecciones de su hospitalidad, es decir, de Dios. ¿Quién podrá vivir como un ciudadano en su monte santo? ¿Quién? Vamos a ver quién o quiénes, ¿verdad? Para esto David también tiene en mente a los que viven en la presencia de Dios, es decir, quienes caminan cercano a Dios, junto a Dios, un compañerismo con Dios debido a que el corazón, la mente y la vida están alineados con el corazón, la mente y la vida de nuestro Dios. Entonces, David tiene en mente quiénes son estas personas, pero hay algo más que tiene que haber en este tipo de personas o cristianos o hijos de Dios. ¿Para qué? Para que entonces podamos alinear nuestra vida con la vida de nuestro Dios, con el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Para esto es necesario, ¿sí? Necesitamos ver cuáles son los requisitos, cuáles son las cualidades que debe de haber en un hijo de Dios, en un cristiano, ¿sí? Y la respuesta que acerca de estas preguntas, ¿sí? es esta. En los versículos 2 y 3, ¿sí? Podemos ver ya un estilo de vida. Y es que esto nos dice, los que llevan una vida intachable, hacen lo correcto, los que dicen la verdad en su corazón sincero, los que no se prestan al chisme, ni hacen daño a su vecino, ni hablan mal de los amigos. Estas características son las que debe de haber en los hijos de Dios, en los cristianos. Y esto va a hablar que nuestros hechos, nuestra manera de hablar, nuestra manera de ser con los demás,
entonces la gente va a decir que eres una persona justa, eres una persona intachable, ¿verdad? Por lo tanto, los que hacen lo correcto estarán ¿dónde? En la presencia de Dios. Los que son justos, los que son intachables estarán ¿dónde? En la presencia de Dios. Los que en el corazón no hay mentiras, sino hablan verdad, estarán en la presencia de Dios, ¿verdad? Los que no se prestan para el chisme, que hay muchos que parece que les da comezón el oído y prestan atención a los chismes. Pues déjame decirte que eso es pecado, ¿sí? No te prestes al chisme, ¿sí? Ni hagas daño a tu vecino, hazle el bien. Si te pagan mal, tú paga con bien. Eso es lo que nos enseña la palabra. Y otra cosa es que no andas hablando mal de tus amigos, ¿sí? Muchas veces, aunque te hagan daño, no hables mal de ellos. Habla bien de ellos, porque eso, el hablar mal tú de ellos, habla mal de ti mismo también. Por lo tanto, vemos el que anda en integridad y hace justicia, ¿sí? Estos son los que van a estar en la presencia de Dios. Y es que él escribió el carácter del hombre que puede vivir ante la presencia de Dios, ¿sí? David empieza en dos descripciones en general, es decir, el que anda en integridad y hace justicia. ¿Tú estás en integridad? ¿Eres una persona justa? ¿Tus hechos hablan por sí solos? ¿O es todo lo contrario? ¿Sí? Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce las intenciones del corazón y sabe si somos personas íntegras, si hablamos verdad en nuestro corazón o mentimos, hablamos mal, hacemos mal a nuestro vecino, hablamos mal de nuestros amigos. Tengamos en cuenta esto, porque lo que Dios quiere es eso, que seamos personas con cualidades que nos representan para poder estar ante la presencia de Dios y no ser todo lo contrario a estas cualidades que Dios nos está pidiendo. Ahora, ¿qué es una persona íntegra? ¿Sí? Una persona íntegra es aquella que siempre hace o busca hacer lo correcto. Y lo correcto es que, por ejemplo, yo veo a una persona que va delante de mí, se le cae su billetera, lo correcto es que yo la levante y se la entregue. No, eso sería lo correcto. Lo incorrecto sería agarrar la cartera, darme media vuelta e irme. Eso sería incorrecto. Y Dios ve tu corazón, con qué intención lo estás haciendo. Otro ejemplo acerca de esto de lo correcto es que cuando tú ves que una persona necesita ayuda, lo correcto es que ayudarle, ¿verdad? Extenderle la mano, si se cayó, levántale. Eso es lo correcto. Lo correcto es que ser fiel a tu esposa, eso es lo correcto. Educar a tus hijos, eso es lo correcto, ¿verdad? Entonces, hacer todo aquello o incluso muchas otras cosas más que sabemos que es lo correcto, ¿sí? Que consideramos bien para nosotros, pero también esto no debe de afectar los intereses de las personas o de los demás, ¿sí? Las personas íntegras son capaces de equilibrar el respeto y entre el respeto, la responsabilidad, ¿sí? Y de compartir sus valores con los demás, ¿sí? Debemos de tener el respeto por los demás, por las personas incluso mayores. Sí, debemos de tener ese respeto a nuestras autoridades. Debemos de hacerlo, debemos de someternos porque merecen respeto estas personas. Aquella persona que es íntegra merece respeto. Aquella persona que hace lo correcto merece respeto. Es reconocerle que es una persona que no busca hacer daño a los demás, sino hace lo correcto. Entonces, habla de una persona responsable y con valores, que es lo que debemos de tener nosotros. Ahora, la conducta de la vida de nosotros es un reflejo del compañerismo con Dios. Como tú te comportes, ¿sí? Ya sea haces quedar bien a Dios o haces quedar mal a Dios con tus hechos, ¿sí? Eres un reflejo. Por lo tanto, como vemos en el libro de Juan, de la Biblia, que escribió, si decimos que tenemos comunión con Él, es decir, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, entonces somos mentirosos, ¿verdad? Andaríamos en mentira. Por lo tanto, un ejemplo de una persona justa
¿sí? Una persona justa habla la verdad en su corazón, ¿sí? Y es decir, el que no calumnia con su lengua, el que no anda hablando de los demás, anda hablando mentira, anda calumniando y levantando falso testimonio con tal de quedar bien con los demás. Entonces vemos aquí a David que entendió que una vida íntegra y justa es conocida por la manera en la cual tú te expresas, en la cual tú te conduces, en la cual tus hechos dan de qué hablar. Así como Jesús también vemos y dijo en Mateo 12:34, porque de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Te has examinado qué hay en tu corazón? Porque lo que hay, lo que abunda en tu corazón, eso habla ¿qué? Nuestra boca. Si te alimentas de la palabra de Dios, de las predicaciones, entonces ¿qué va a haber en tu corazón? Va a haber verdad, y la verdad es Cristo. Entonces lo que va a brotar a tu boca va a ser la verdad, el evangelio, la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que a través de tu testimonio, ¿sí? Muchos puedan verte como una persona que hace lo correcto y que es íntegra. Otro ejemplo es que lo que hay en el corazón, ya sea verdad o mentira, es fácil de identificar a estas personas en su manera de hablar, en su carácter, del orgullo, la vanidad, la vanagloria, la fama, muchas cosas que se identifican por sí solos. Ni siquiera es necesario que les preguntes, ¿verdad? Sino por sus propios hechos, por su propia boca, muchos se dan a conocer. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, creo que esto podría hacer más daño a la iglesia, ¿verdad? Y en la obra de Cristo. Es decir, por ejemplo, el chisme hace mucho daño, las críticas, las calumnias, que algún otro pecado, aunque el pecado es pecado y la paga del pecado es muerte, ¿sí? Ojo, ahora, así que no lo hagamos a un lado estas cosas. Te digo algo, muérdete la lengua antes de criticar a otro hijo de Dios. Muérdete la lengua, porque eso te va a traer consecuencia. Y eso ya lo sabemos, como hijos de Dios, como cristianos, ya sabemos que va a venir consecuencia. Entonces, busquemos la integridad, ser personas justas, que hacen lo correcto y que lo que hacen no pasa a perjudicar a los demás, ni mucho menos hables de tus amigos, sino lo que hay en tu corazón, ¿sí? Te va a dar a dar a conocer que eres una persona realmente un hijo de Dios. Por lo tanto, hay otro tipo de cosa que es importante, ¿sí? El que no hace mal a su prójimo, por ejemplo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Hay algo que David también aquí sabía, que acerca de la justicia es expresada en la manera en que tratamos a los demás, ¿sí? Algunos dicen, un dicho dice que como me trates serás tratado. Muchos dicen, ¿verdad? Como me trates serás tratado. Entonces, Dios nos dice, el que a hierro mata, a hierro muere, ¿verdad? Tengamos cuidado. No debemos de tener este tipo de títulos, ¿sí? Como me trates serás tratado. Dios te dice, si te da una cachetada, una bofetada, no pagues con la misma moneda, pon la otra mejilla, ¿sí? Tú debes demostrarte como una persona íntegra que no responde con la misma manera en que le hacen mal o te quieren hacer mal. Eso Dios no nos enseña. Dios nos enseña, pon la otra mejilla. Entonces, muestra que eres una persona que hace lo correcto y es obediente a la palabra de Dios. En estas palabras podemos ver David también, vemos en una obra profunda acerca de lo que nuestro Señor Jesucristo, quien nos ordena no solamente amar a nuestro prójimo y a nuestro vecino, y nuestro vecino es nuestro prójimo, sino amar también a nuestros enemigos y a aquellos que tal vez nos usan de una mal manera o nos pagan mal. También debemos de amarles, orar por ellos, ¿verdad? Por lo tanto, hasta aquí podemos ver que debemos ser personas íntegras que buscan hacer lo correcto, ¿sí? Una persona íntegra no se mezcla o no anda borrachándose, no anda hablando groserías,
no anda hablando mal del vecino, no es una persona infiel, no es una persona que se droga, no es un joven que es desobediente a sus padres, que hace lo que quiere, sino una persona íntegra es la que busca siempre hacer lo correcto. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Ya lo vimos, de lo que abunda en el corazón va a hablar la boca, sus hechos van a mostrar quién es esa persona, cómo es esa persona. Ahora, vamos a ver una diferencia entre unas personas y otras en los versículos 4 y 5, donde nos dice: los que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes siguen fielmente al Señor y mantienen su palabra aunque salgan perjudicados. Los que prestan dinero sin cobrar intereses no aceptan sobornos para mentir acerca de un inocente. Esa gente permanecerá firme para siempre. Ahora, los que desprecian a los pecadores descarados. Y es que David sabía que incluso nosotros no podíamos amar a Dios a menos que aborreciéramos el mal. Y una persona tiene que aborrecer el mal para poder amar a Dios. Y esto lo vemos en Salmo 97:10. Los que amáis a Jehová aborrecen el mal. Entonces, un hombre justo también honra, un hombre justo, un hijo de Dios, también honra a los que temen a Jehová. Y hay algo más, que esta persona realiza juicios sobre los hombres con un fundamento piadoso, pero no por favoritismo, halagos o corrupción. Nada de eso, sino es una persona piadosa también, ¿sí? Ahora, acerca de los que prestan dinero sin cobrar intereses, y vemos en la Biblia, ¿verdad?, cómo había recaudadores de impuestos y cobraban intereses a las personas. Ahora Dios nos enseña, ¿verdad?, que si tú prestas, olvídate de ello, olvídalo, dalo por perdido, ¿sí? Eso es lo que Dios, pero no te aproveches en querer cobrar intereses, que no sea ese el punto final, sino tal vez puedas ganar a esa persona para Cristo. Pero olvídate de lo que has prestado, olvídalo, es mejor, nos dice la palabra de Dios. Y honra a los que temen a Jehová. Honra a los que temen a Jehová. Debemos ser personas tan honestos como en ofrecer respeto, incluso en pagar nuestras deudas, ¿sí? Nuestras cuentas. ¿A quién le debes? ¿A los bancos? Crédito de casa, de carro, a la persona que le pediste prestado. Aquí, sé una persona que hace lo correcto, pagando lo que debes. Como hijo de Dios, como cristiano, no debes de deber nada a nadie, ¿sí? ¿Por qué? Porque buscas hacer lo correcto. Sí, porque no sería, por ejemplo, posible que si yo no tengo dinero y voy a pedir prestado, entonces voy a endeudarme aún más, voy a deber aún más. Por lo tanto, debemos dar honra a quien honor merece, que es a las personas que buscan hacer lo correcto. A todos los hombres buenos les debemos de dar honor. Aunque la Biblia nos dice, no hay un hombre que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero hay personas, hijos de Dios, cristianos, que buscan y se esfuerzan para hacer lo correcto, ser personas íntegras. Por lo tanto, les debemos nuestro respeto a estas personas, a estos hijos de Dios. Y no tenemos el derecho de dárselo a las personas viles que están en lugares de deshonra. Sí, por lo tanto, demos honra a quien honor merece. ¿Y quién es el primero que merece todo nuestro honor? Dios. Todo nuestro honor es para Dios. Él merece todo nuestro respeto, totalmente nuestro respeto, ¿sí? Y porque Dios es un Dios íntegro, justo, santo, ¿sí? Al cual le debemos incluso nuestra vida. Así que, por ejemplo, David también describió al hombre que está preocupado en vivir una vida justa cuando se trata de dinero. Así que debemos de buscar pagar nuestras deudas. Muchas personas que se consideran piadosas en otras áreas de su vida no han decidido el utilizar incluso su dinero
en una manera que honre a Dios. ¿Y cómo? Es decir, que muestre su amor en cuidado por los demás. ¿Puedes ayudar a otra persona con tu dinero? Hazlo. ¿Sí? Das tus diezmos, das tu ofrenda, es para Dios. Usa tus diezmos en beneficio hacia otras personas. Busca hacer lo correcto con tu dinero, ¿sí? Y no estarlo malgastando en otras cosas que tal vez no sean de buen provecho. Y tú veas o te des cuenta que no estás haciendo lo correcto, ¿sí? Así que debemos alimentarnos de la palabra de Dios, porque eso nos va a traer sabiduría. Sí, la palabra de Dios nos trae sabiduría. Lo vemos en Proverbios, lo vemos en Salmos, en toda la palabra de Dios nos trae sabiduría. Por lo tanto, es importante que nosotros tengamos ese conocimiento y podamos pedir guianza a Dios para saber qué hacemos con el dinero. ¿Sí? Concluimos con esto. ¿Sí? El ver esta lista y ver dónde quedamos cortos tal vez, porque eso debemos de razonar, reflexionar y decir, creo que yo me estoy quedando corto, no estoy siendo una persona íntegra, no estoy siendo una persona justa, no estoy haciendo a un lado el chisme, o estoy hablando un poquito de mis amigos nada más. Debemos de ver dónde nos quedamos cortos ante estas cualidades o tal vez estamos abusando de otras, tal vez prestando dinero, cobrando intereses, o incluso te hacen un favor y ya te lo estás cobrando, pero así, ¿verdad? De hecho, el ver nuestro pecado en este salmo, también deberíamos de conducirnos a Jesús para una reconciliación y un perdón, y cambiar, ser transformados por la palabra de Dios. Vemos todo este salmo a través del nuevo pacto. Vemos a Jesús, sobre todo, como aquel que cumplió los requerimientos de la ley, los estándares de este salmo. Él sí los cumplió. Jesús íntegro, justo, piadoso, no buscaba fama, no buscó enriquecerse, sino dio la vida por todos. Por lo tanto, vemos que por su fe obediencia es contada como nuestra también, porque somos hijos de Dios, le hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo y que estamos siendo transformados a su imagen para aquel cumplimiento de este salmo y que cada vez más y más marque nuestra vida, ¿sí? No permitamos que otras cosas marquen lo malo o te hagan quedar mal, sino que nuestra vida sea marcada a través de la palabra de Dios, a través de Cristo Jesús. Aquel que satisface a Dios con este tipo de desempeño podía esperar la bendición de Dios. Y es que Dios te bendice siempre, todos los días te bendice Dios con su palabra, ¿sí? Y con otras cosas más te bendice, ¿sí? Así que esta estabilidad de vida es una bendición de Dios dada al obediente. ¿Sí? Dada al obediente, sé obediente. Entonces podemos ver que bajo el nuevo pacto la promesa de estabilidad y seguridad es dada a aquellos que permanecen en la fe. Tal fe es evidente a través de la vida en una obediencia general, es decir, una obediencia a través de nuestros hechos. Ellos hablan por sí solos. Amén. Así que te sugiero, te aconsejo que busques la integridad, la justicia y no hacer mal a otras personas. Con lo que tú haces, otras personas salgan perjudicadas, ¿sí? Así que espera la bendición de Dios si tú actúas así y ya vimos quiénes van a estar ante la presencia de Dios. Que Dios les bendiga. Comparte este video. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias por tu bendita palabra, Señor, porque nos exhortas a ser unas personas con cualidades, pero también con hechos, Señor, en nuestra vida. Que seamos unas personas justas, Señor, que seamos personas que buscan hacer lo correcto sin afectar a otras personas, ni sus intereses, bendito Dios. Así que, Señor, gracias por tu palabra y gracias por ese tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, familia, te invito a que no te pierdas los días miércoles el libro de Proverbios 8:30, los días jueves los Salmos 8:30, sí, el día viernes
estamos a prueba de fuego 8:30, ¿sí? El día sábado, el libro de Crónicas, y sábado familia Kids, y el domingo nos vemos en la iglesia. Que Dios les bendiga.